Hola, bienvenidos a una noticia de la historia, con Noticias TIN. Con ustedes Miguel Reynoso. Octubre de 2002. Washington, D.C., Maryland y Virginia, una región conocida colectivamente como DMV, están presa del miedo. Se están produciendo tiroteos aleatorios y a sangre fría, aparentemente sin ton ni son. ¿Los asesinos? Un par de sospechosos poco probables. John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo. En el transcurso de 3 semanas, cambiarían para siempre el rostro del crimen estadounidense. Esta es la historia de los francotiradores de Washington, D.C., una serie calculada y mortal de ataques que dejaron 10 personas muertas y muchas más aterrorizadas por sus vidas. Pero ¿cómo esta figura paterna y su joven protegido cayeron en tal locura? Para comprender las motivaciones detrás de los horribles tiroteos, primero debemos profundizar en los antecedentes de los dos hombres que los llevaron a cabo. John Allen Muhammad, nacido en 1960, era un veterano de la Guerra del Golfo. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos, donde adquirió habilidades de tiro de nivel experto. Pero después de su servicio, la vida de Mahoma comenzó a desmoronarse. Luchó contra problemas de salud mental, una amarga batalla por la custodia con su ex esposa y la desilusión con la sociedad. Se obsesionó con la idea de vengarse de un país que sentía que le había hecho daño. Sus caminos se cruzaron en el año 2000, en el Caribe. Mahoma se convirtió en la figura paterna de Malvo, que entonces tenía 15 años. El vínculo que formaron fue intenso, basado en la manipulación, el control y la violencia. Malvo, desesperado por orientación y validación, se convirtió en un participante voluntario en los trastornados planes de Mahoma. Mahoma tenía grandes planes, no solo para asesinatos al azar, sino para una campaña terrorista más amplia que incluía robar bancos e incluso derrocar al gobierno. Pero primero necesitaba poner a prueba la lealtad y la capacidad de matar de Malvo. Y así, en el otoño de 2002, se embarcaron en una ola de asesinatos a través del país que culminaría con los mortíferos ataques de DC Sniper. Comenzó el 2 de octubre de 2002. Un hombre fue asesinado a tiros en un estacionamiento en Wheaton, Maryland. Fue la primera víctima de lo que se convertiría en un reinado de terror de 3 semanas. Los ataques parecían aleatorios. Las víctimas iban desde un niño de 13 años hasta un hombre de 72 años. No había un patrón claro, las personas recibieron disparos mientras cargaban gasolina, compraban en tiendas o incluso simplemente caminaban por la calle. Se informó de otro tiroteo, esta vez en una gasolinera en Virginia. Las autoridades creen que puede estar relacionado con el francotirador en serie. Las escuelas en el área de DC están cerradas a medida que crece el temor ante la posibilidad de más ataques. Cada disparo fue preciso y los asesinos no dejaron pistas. ¿El arma? Un rifle Bushmaster XM-15, la herramienta perfecta para ataques dirigidos a largo alcance. Dispararon desde el maletero de su Chevrolet Caprice personalizado, utilizando un pequeño agujero perforado en el maletero como nido de francotirador. A medida que aumentaba el número de cadáveres, también aumentaba el terror. Los residentes del área de DC vivían con miedo constante, sin saber si serían el próximo objetivo del francotirador. Los padres tenían miedo de enviar a sus hijos a la escuela. La gente evitaba por completo las gasolineras, los aparcamientos y las zonas abiertas. Ni siquiera dejaría que mis hijos salieran. Cada vez que salía de mi casa, sentía como si tuviera un objetivo en la espalda. Todos intentaban vivir sus vidas y de repente nos sentimos como si estuviéramos en una zona de guerra. La presión sobre las fuerzas del orden fue inmensa. Colocaron controles de carreteras, realizaron búsquedas y pidieron al público pistas. Pero durante semanas, los francotiradores siguieron siendo esquivos. El avance se produjo cuando los francotiradores dejaron una nota burlona en una de las escenas del crimen. Decía, "Llámame Dios". Pero no fue la arrogancia de la nota lo que llevó a su caída, fue una sola prueba. Los oficiales anunciaron: "Hemos identificado un Chevrolet Caprice de color azul con matrícula NDA 21Z. Si ve este vehículo, comuníquese con las autoridades de inmediato".
Las autoridades rastrearon la matrícula del automóvil y lo vincularon con Yon Muhammad. El 24 de octubre de 2002, Muhammad y Malvo fueron encontrados dormidos en su automóvil en una parada de descanso en Maryland. Dentro del baúl estaba el rifle Bushmaster. La captura de Muhammad y Malvo acabó con el terror. Pero para muchos las cicatrices permanecen. Ambos hombres fueron condenados por sus crímenes. Yon Muhammad fue ejecutado mediante inyección letal en 2009. Lee Boyd Malvo, que solo tenía 17 años en el momento de los asesinatos, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El caso de ese sniper dejó un impacto duradero en la forma en que las fuerzas del orden y el público responden a los tiroteos masivos. Destacó el terror que pueden desatar solo dos personas, actuando juntas con un plan mortal. Para las familias de las víctimas se hizo justicia, pero el trauma de aquellas semanas de octubre de 2002 nunca podrá borrarse del todo. La historia de Yon Muhammad y Lee Boyd Malvo sirve como recordatorio de los caminos oscuros a los que pueden conducir la manipulación y el aislamiento. Pero también es una historia de resiliencia, una comunidad que se unió frente a un miedo y una tragedia inimaginables. Esta fue la historia de los DC Snipers. Una historia de tragedia, manipulación y la lucha por la justicia. Gracias por compartir con nosotros una noticia de la historia. Con ustedes Miguel Reynoso, con Noticias TIN. Comparte y dale like, activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan un video.